este es Stendhal. Stendhal es un síndrome como que de la adicción al arte, de la vaina de que te vuelve loco, no sé, como que ver algo que te impacte a primera vista. Oye, Siri, ¿quién nos acompaña hoy en el programa? Hola lechero, hoy en Apple Música 1 te acompañan dos seres humanos muy creativos, que confiesan ser adictos al arte, Ozuna y BL, que viva el chocolate. Bienvenidos al programa. Stendhal. Felicidades, ya disponible por Apple Music. Wow, que vivo en los chocolates. Dime, Belele. Hasta Mateo, son. Creo que... Ateo, lechero. Entonces, las sesiones de estudio, ¿qué tal? ¿Cómo eran? Divertidas. todo lo disfrutamos. Te juro que desde que empezamos no solamente el álbum, primero era una canción, después se convirtió en EP, después un álbum. Y nos lo disfrutamos desde el día uno. Yo creo que eso fue la magia de este álbum. Nosotros no sé si le llamamos álbum, le llamamos como Sí, eso es un parche. un En parche verdad. real. Es que es increíble, ¿no? Frente al Mar fue la primera canción que trabajan juntos, ¿cierto? El remix. Sí, ¿Va? Se conocen justo, o sea, ¿cuándo se conocen? ahí mismo, Ahí mismo. creo. Sí, no. O antes. No me acuerdo. Yo creo que nosotros habíamos escrito antes, Ok. real, pero nos conocimos y nos juntamos en ese video de Frente al Mar. Sí, creo que fue así. Ahí fue que nos Fue ahí conocimos. mismo. Fue una loquera, en verdad. Yo creo que fue una conexión que en ese tema encontramos un feeling. Yo no estaba pensando en ese momento como hacerle un remix ni nada, pero fluyó de una manera en la que yo dije, este es el mío, este es el loco mío, tú sabes. Es que sí es increíble, ¿no? En menos de un año sacan 14 canciones, o sea, y es difícil, ¿no? Están de gira. ¿Por qué hicieron que Stendhal sea prioridad? Mira, yo creo que fue la química que creamos de más la amistad que la música o que lo que íbamos a hacer. No fue un plan. O sea, las cosas que creo que si no se planean son mucho mejor y estas no se planearon. Nos concordamos en la gira porque Dios lo quiso así cuando estábamos en Europa. Hicimos varios temas, después nos movimos a Bogotá, completamos los temas y realmente como que siempre fue juntándonos sin querer, o sea, como que la vida nos juntó así, en un momento vamos a hacer música y hicimos 14, creo que 15, 16 temas, tenemos algún 2 o 3 más y escogimos estos que fueron los mejores. ¿Cuál fue la primera canción que completaron? Liberal. O sea, esa fue la primera que La hicimos. favorita de Liberal. Sí, esa es mi favorita. Esa es la favorita ¿Por qué? de ¿Por qué es tu favorita? Porque fue la primera. O sea, ahí fue donde yo le dije, ¿verdad? Que, es más, yo me acuerdo que la vez que estaba en Puerto Rico, que fue cuando yo canté en Puerto Rico, yo fui a la casa de Ozuna a terminar esa canción así, vamos a terminar el tema ya, o sea, como que tantas veces que nos mandamos la canción, terminamos, ahora le metemos esto, le metemos otro, no, vamos a terminarlo ya. Era un EP, vamos a hacer un EP, vamos a hacer varios temas, hicimos varios temas, un EP, como que no, se queda corto un EP, son 6, Sí, 7 no. canciones, nosotros Recuerdo que mismos el día que hicimos, que terminamos Liberal, Ozuna me mostró To be One and Only. y yo me quedé como, me la mostró antes de terminar Liberal. Y me dio tanta vaina como que me mostró el tema y yo me quedé pensando tanto en la canción que yo dije, pero ven acá, no me puedes mostrar la canción así. Me puedes mostrar la canción y déjame así reiniciado, hermano. entonces yo intenté seguir como en Liberal, en terminar la canción, pero mi mente ya estaba en To be one and only. Y este me le dijo ahí que, papi, ponle la canción al brother que se monte ya porque... Vamos a romperla de una así. Sí, eso. ya. Incluso el productor de esta canción es un productor que concordamos sin conocer, sin saber que él trabajaba con Vélez o yo estaba haciendo un campamento como una canción con él, con Drama Mora, estaba haciendo un tema con él así y como que la idea fue tan específica que yo dije, yo cuando vea a Vélez en algún momento, porque ya estamos en lo de Liberal, cuando esto pase un poquito, pues yo se la voy a enseñar, pero no me pude resistir el día que lo vi. Sí, ve, que yo te tengo que mostrar algo. Oye, One and Only, el sample, ¿de dónde sale? Eso es un vocal. Eso es un vocal del original productor. del Wow. productor. Eso es un vocal del productor. Ese es un Bien original. monstruo. Eso es un Sí, monstruo. sí, sí. En verdad, Está mucho duro. respeto Es un a él. vibe ese tema. Y engancha a dos audiencias, ¿sabes? Como que al latino que hablan quizás en inglés Claro. o al fan europeo, extranjero que le gusta la música en español. Claro, Sí, es algo es sumamente global. Creo que también la combinación de las voces exactamente en esa canción
creo que es una Sí, vibra. como que la interpretación va con la intención que tiene la letra de transmitir ese feeling, ¿me entiendes? Sí, yo interpretaba ese intro y cuando Vélez lo tiró, yo dije, la vibra cambia de una. Yo dije, wow, cambió porque ya yo estaba acostumbrado a escucharla cuando la grabé ahí con el productor solo. Y a veces uno se acostumbra tanto a los temas que cuando Vélez la grabó, dije, no, cabrón, tienes que hacerla de intro obligado. No puede ser arriba, tienes que hacerle de intro, papi, el Eso saque, estuvo porque durísimo. el color está muy duro y yo sabía que pegaba. Eso es como cuando tú pronosticas algo, dices, en 5 meses esto va a pasar. Yo voy a hacer esta canción con Vélez y esto a él le va a gustar y va a ser así. Fue como que, Exacto. ¿En serio? Y siempre Sí. fueron cosas muy contundentes, como que hasta para armar los temas era como que yo lo siento así, yo, eso. Y entonces yo le decía, eso. Todo era, sí, todo era como que fluía lo que tenía que pasar, no sé, era como mágico ya. duro. Este es Stendhal. Stendhal es un síndrome como que de la adicción al arte, de la vaina de que te vuelve loco, no sé, como que ver algo que te impacte a primera vista. Y siento que todos los días nosotros tenemos esa capacidad de sorprendernos a nosotros y de demostrarle al mundo lo impactante que es, no sé, como fluir y disfrutarlo, ¿me entiendes? Transmitir todo lo bueno, todo lo positivo a la gente, ¿me entiendes? De una manera tal cual y como somos. Sí. Todos los días renacer y mostrarle al mundo eso. Eso es Stendhal. Exacto. Nosotros lo hacemos a través de la música, que es nuestra herramienta más poderosa que Dios nos dio. Y esa sensación nosotros la podemos percibir en shows, que a veces sabe, cuando vamos a los shows vemos gente que tiene ese síndrome, cuando nos ve, cuando siente una canción en específico. A veces son ponle 30 canciones, pero siempre hay una o dos canciones en específico que uno dice, esa persona está sintiendo ese síndrome ahora mismo de Stendhal. O incluso cuando tú vas a un museo, que tú ves la mejor arte, que tú dices, esta arte me combina, yo me quedé... De 50 que veo, esta arte como que me impactó, quisiera comprarla o quisiera tenerla, y ya ese es el síndrome de Stendhal. Lo que nos causó la luna, esa luna que está en la portada, fue un Stendhal porque estaba ahí mismo en la villa saliendo, algo increíble, le tomamos una foto, la De enviamos y Baribiza. salió eso. Exacto, y la pusimos del mismo color y todo, porque estaba como Exactamente. muy naranja. Wow. Es una foto original. Foto original. Sí, es una foto original, ¿sabes? Siempre se altera por el arte y eso, pero es una foto del teléfono original, la enviamos y esto es lo que va a salir Stendhal. Algo que te sorprendió de BL en el estudio y viceversa, algo que te sorprendió de Ozuna en el estudio. Vale, mira. O en general, como persona. Realmente, no solamente en el estudio, y creo que lo he hablado con él, se trata de aprender, nunca paramos de aprender. En este proceso yo entendí que nunca paramos de aprender. No importa qué, no importa que tú eres más grande de edad o más experiencia de tiempo, no. A veces él no entiende y no sabe que anda enseñando de muchas cosas que gente como yo necesitamos aprender, porque ya a lo mejor, tú sabes, tenemos muchas millas, el carro de nosotros tiene muchas millas, un Sí. Toyota del 92 tiene muchas millas, entonces aprendí demasiado, aprendí a tener mucha disciplina, aprendí muchas cosas musicales, aprendí muchas cosas personales de que nosotros hemos tocado temas y me enseña, a pesar de que a lo mejor él tiene menos edad que yo, y realmente, como te dije, lo más que aprendí es cogerle amor a la música y cogerle amor a lo que uno hace, más todavía del que a él lo tenía. Real. ¿Sabes que algo que yo pillé muchísimo hablando de la disciplina? Y es que todos tenemos una disciplina a lo largo del tiempo y eso no se mide ni en edad ni en nada. Sino como que encontrar en medio de la vida el arte en tal y como somos. Yo viendo a Ozuna, yo decía, con toda la experiencia que tiene, yo fluyo, yo digo, acá no sé lo que pase, lo que viva, pero me lo voy a disfrutar muchísimo. Y haciendo el disco con él, a mí me sorprendió mucho y demasiado, como que todo lo que nosotros hablamos, él no dormía. ¿En serio? Él no dormía y al día siguiente A ver las venía y ojeras. A ver las ojeras. me decía como que, bro, mira, pensé esto toda la noche y me sacaba el computador y como que todo lo que hablábamos lo estructuraba de una manera que yo decía, demonio, estoy con un diseñador. O sea, como la manera de aterrizar las ideas en ese ámbito del arte y de lo visual me sorprendió muchísimo y me conectó porque también siento que de alguna u otra forma yo también lo vivo de otra manera y la manera en la que todos los días nos encontramos, como que no importa qué hayamos pasado en la vida de cada quien, es el momento.
es lo que todos los días nos sorprende de encontrarnos y de ser tal y como somos. Cada día nos encontramos más como humanos, sabiendo que disfrutamos el arte de una manera en la que sabemos qué es lo que se siente vivirlo. Porque a veces tener las ideas y tener la visión está cool, pero disfrutártelo y que te lleve a momentos como estos es como que a mí me sorprende que de todo lo que me llevé de hacer este disco fue que, hermano, se juntó Purple Homies con Flavor Gangster, hermano, y eso fue una locura. Andamos para todos lados, hermano. Tengo los mejores recuerdos, las mejores experiencias que me las voy a llevar para el alma, para la vida, para el corazón. Esta vaina se la voy a contar a mis hijos, ¿me entiendes? O sea, son cosas que yo digo, hermano, me junté con un gran ser humano, con alguien que también, no importa lo que pase, estamos dispuestos a vivirnos la vida, a disfrutar del arte y a transmitirle eso mismo a la gente, de que todos podemos hacerlo, todos podemos disfrutar y todos podemos sentirlo de una manera diferente, no se importa qué. Osu, desde que fuiste al Coca-Cola Music Hall en San Juan, a ahora Movistar en Bogotá, o sea, ese crecimiento, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo viviste tú? De que, wow, Pues mira, no, es algo increíble, ¿no? Supongo. real, lo comenté ayer, yo le dije, mira, yo soy bien exigente y complicado, creo que Marisa me conoce mucho en esa área para la música, ¿sabes? Soy bien cambiante, no soy tan fanático de muchos shows, de muchos artistas sin ningún rodeo, y no es porque él esté aquí, se lo dije ayer, le dije, wow, cabrón, real, el show que tú tienes, no solamente por la tarima o las cosas así, la vibra, lo que transmite desde el día uno, desde el Coca-Cola, eso no cambió. Desde el Coca-Cola hasta el Movistar, eso es lo más que me gustó, que no cambió nunca la vibra. Lo que quería decir no estaba porque crecí, voy a cambiar mi formato de cómo voy a expresarme o cómo quiero expresar mi arte. Es lo mismo, pero evolucionado, con muchas cosas mejores dentro de su mismo sistema, y es muy único, realmente, musicalmente hablando. Conexión con los fans, yo conecté, yo me fui a ver el show de afuera, de frente, y conecté, me quedé ahí y me dijeron, hey, dale, que vas tú, vente otra vez para que te alambre, para que... Entonces como que conecté demasiado y me vi yo en un reflejo cuando yo realmente, hace 3, 4, 5 años atrás, cuando yo estaba en un amor por realmente el arte, que ahora mismo lo volví a tener cuando volví a juntarme con él. Wow, eso es fuerte. Full. ¿Y por qué crees que llegaste a perder el amor al arte? Realmente, pues, es el tiempo. Yo creo que el tiempo, mi familia, los hijos, muchas cosas, pues uno cambia el norte porque ya uno va creciendo y uno dice, voy a cambiar el norte a dedicarme a ciertas cosas que no es porque le perdí el amor, sino que no le puedo tener tanto tiempo a eso, y uno le va perdiendo como el enfoque hasta que te junta con gente con tanta hambre como Vélez, y tan musical, tan artístico, que es bien difícil conseguirlo también hoy en día. Eso ahí tú vuelves a cogerle el amor porque tú sientes la realidad del arte. No es lo mismo, es como que dentro del 100% que está pasando hoy en día, es bien difícil. Eso es 1%, es único. Es algo loquísimo también, algo que nos conecta mucho, y es el tema de nuestros hijos también, como que sabemos que es lo que se siente tal vez girar y hacer de todo y no todos los días levantarte y verlos tal vez y durar meses así. Y es loquísimo tomarse el tiempo en verdad de sacar el tiempo para cada cosa, y no solo para los fans, sino también Claro. para todas las cosas que importan, como la familia y Claro. uno mismo. Y yo creo que algo que nos conectó mucho es que nos sentimos en un momento donde necesitábamos de todo un poco y necesitábamos conectarnos con todo. No sé, con el mundo, con lo que estaba pasando. Tal vez estamos en un momento en donde nos encontramos para cambiar también la visión de lo que estaba pasando, y creo que transmitir ese sentimiento de poder decir como que, hey, no importa, hermano, cuántos problemas tengas, cuántas vainas pasen, todos los días pasarán 1000 cosas, ¿me Claro. entiendes? Todos los días pasará algo nuevo también, no sé, de algo malo que te pase pueden pasar 5 cosas buenas, ¿me Esa es la entiendes? Tal vez universidad. tal vez no te das ni cuenta, pero tienes otro enfoque. Date cuenta de las 5 cosas buenas que te pasan y date cuenta de que problema no es problema si no tiene solución, hermano. Entonces, como que decirle al mundo como que si te tomas el tiempo de hacer todo lo que quieres en 5 minutos, ¿sabes? Como que pensarlo y analizarlo, puedes llegar a sentir la libertad
de poder resolver cualquier tipo de situación y hacerte sentir como persona de que prácticamente nada va a interferir en tus sueños y en lo que Dios quiera para ti. Paz y paz, exacto. ¿Qué sentimiento quisieran que sus fans sientan al escuchar este álbum? Mira, yo creo que el sentimiento mayor es primero el arte, que es lo que queremos mostrar, pero más que las cosas pasan cuando uno no las espera. Creo que las cosas siempre tenemos que planearnos, lo entiendo, siempre tenemos que tener un calendario, lo entiendo, pero aquí aprendí que no hay, que es como querer el poder, como que no hay un plan, no hay un propósito. Hoy tú puedes estar aquí ahora mismo, realmente, y eso es para los fans realmente, y no piensen que estamos estancados por una mala situación, que Vélez lo acaba de explicar. No, a lo mejor de una mala situación aprendemos tanto y tanto y tanto que viene la buena. Entonces esto pasó así, sin ningún plan, sin ningún propósito de querer hacer un álbum, es querer hacer arte, es querer juntar dos artistas, dos mentes que tuvieron una buena amistad y como que se sintieron identificados uno con el otro y lograron hacer este tipo de arte. Y yo sé que de aquí van a salir un montón de cosas, y para todos esos fans que yo sé que están creciendo, no se sientan que porque estamos en un mal momento, porque no podemos hacer ciertas cosas, no pasan. Inténtalo, dale para adelante, sé consistente, sé persistente, y yo sé que las cosas van a pasar. Porque si nosotros lo podemos hacer, que venimos de la nada igual que ellos o cualquier persona, ustedes lo pueden hacer full.